y bienvenidos al canal de Despejando Enigmas. En el vídeo de hoy vamos a hablar un poco sobre la Matrix, con Svaru, una de mis colaboradoras. Nadie es más esclavo que el que se tiene por libre sin serlo. Cada quien está viendo exactamente lo que le corresponde ver y entender. Para cambiar el sistema de valores, si no se nos ofrece una alternativa, nunca podremos saber que sí existe otra alternativa. Empezamos y nos vemos al final del vídeo. Habla Robert. Estoy listo. Habla Svaru. La mente de las personas, su conciencia, es lo que genera la realidad. Este es el primer problema a afrontar para entender lo del control mental sobre la Matrix. Problema a afrontar, como de manera de explicarlo a la gente, es la base y se aplica a todo lo que podríamos llamar el universo físico. Hablando muy 3D, toda la información que recibe tu cerebro proviene de tus 5 sentidos. Todo es percepción y acuerdos del cómo se debe ver e interpretar las cosas. El mundo exterior es el espejo del mundo interior. Lo que sea que una persona esté poniendo su atención, más de eso. Si una persona está sumida en una vida llena de problemas y sufrimiento, entonces bajo la ley de la atracción, que es muy real, solo obtendrá más de lo mismo. Todo es percepción y acuerdos del cómo se debe ver e interpretar las cosas. Tú estás creando literalmente tu propia realidad, basándote en qué cosas tienes puesta tu atención. El universo no entiende si algo es bueno o malo, solo ve que te estás enfocando en eso, lo que sea eso, y da más de lo mismo. Es el funcionamiento básico de la ley de la atracción, y todas las personas están sujetas a dicha ley, les guste o no, estén de acuerdo o no, lo entiendan o no. Es como la gravedad en un planeta, simplemente está ahí y se vive con su influencia. Entonces, al saber cómo funciona el universo, se puede alterar y manejar la realidad. Esto desde el punto de vista personal o grupal, creando un acuerdo del cómo se debe interpretar algo en particular. Es aquí en donde entra el control mental. El hecho es este, y es triste. La raza humana está siendo manipulada desde la percepción más básica por una raza intelectualmente superior. Sé que la parte de intelectualmente superior duele, particularmente, pero es la verdad, y se deberá mencionar en algún vídeo. El ser humano no es la raza más inteligente del universo, como se les ha hecho creer, por los mismos controladores de la Matrix. Entonces, deberán entender que deben esforzarse con lo que tengan a la mano, para contrarrestar esa mente que los controla, y que les varios pasos por delante. No es que no puedan ser o tener el mismo nivel de intelecto de dicha raza, intelectualmente superior. Lo que realmente sucede es que se les ha condicionado para que funcionen con menos capacidad que la real, con el mismo control mental, con el claro fin de controlarlos con miras a la explotación. Si controlas la percepción de la gente, controlas lo que la gente manifiesta para sí misma, lo que la ingeniería genética de la Tierra aún no comprende, o apenas está dando sus primeros pasos aquí. Es que no se llega lejos modificando genes artificialmente, moviendo materia. Esto último se aplica no solo a la Matrix, o el mundo exterior de dentro de la Tierra, sino que principalmente afecta a los genes de las personas. Los cuerpos físicos biológicos no tienen su génesis en el mundo material, vienen como reflejo del mundo espiritual. Aún así, la separación entre el mundo espiritual y el físico solo es algo que se entiende así en la Tierra, con su predilección por estudiar las cosas como la suma de sus partes,
reduccionismo. Pues en realidad, todo es un conjunto en donde el mundo físico es parte del mundo espiritual, en donde no hay divisiones claras, solo limitaciones de percepción según el nivel de conciencia de cada persona y su frecuencia. Entonces, la forma real, y que usan las razas avanzadas para modificar los genes de otra especie, es hacer que sea la especie misma la que modifique sus propios genes, usando su misma conciencia creadora, y esto se logra, en el caso de la Tierra, con control mental. Los genes mismos están diseñados para que sea la conciencia del propio cuerpo lo que los encienda, los apague, se lean unos y otros no, o que se reescriben, o que se creen nuevos enteramente. Es por diseño que funcionan así, porque es la persona que los vive en un cuerpo, quien necesita manipularlos con su propia conciencia y percepción de la realidad. Los genes son una estructura molecular en forma geométrica de la llamada sagrada o matemática, que son el reflejo de la atención que tiene la conciencia sobre la energía potencial para crear puntos energéticos sostenidos que se manifestarán en materia, en este caso un gen y subsecuentemente una cadena de ADN. Cuando hay un medio con energía potencial y se recibe la influencia de una conciencia que tiene algo en mente, una intención con una atención constante, se forma una onda estacionaria. Las ondas estacionarias son aquellas ondas en las cuales ciertos puntos de la onda, llamados nodos, permanecen inmóviles. Una onda estacionaria se forma por la interferencia de dos ondas de la misma naturaleza, con igual amplitud, longitud de onda o frecuencia, que avanzan en sentido opuesto a través de un medio. Si se recibe suficiente atención en los nodos, estos puntos formarán las piezas energéticas llamadas átomos o estructura atómica, que a su vez, combinados formarán las moléculas, que son los elementos más básicos o sencillos de una substancia material que conservan las mismas propiedades. Entonces, el campo de energía potencial, referencia éter, Nikola Tesla, al recibir el estímulo de la conciencia materializada, manifiesta la parte material de la energía y crea la forma que es el reflejo perfecto de la conciencia que la ha emitido a manera de molde reflejo. El experimento de doble rendija es de los primeros pasos de la humanidad para comprobar que la conciencia crea la materia y no al revés. A lo que voy con todo esto es que si controlas la percepción de la conciencia, controlas lo que manifestará. Controlarás lo que creará. Como mundo, incluyendo su propio cuerpo, es el gran porqué del control mental en la Tierra. Solo necesitas implantar ideas en una población, acuerdos acerca de cómo se deben percibir las cosas. Así lograrás hacer una raza nueva, cuando a las almas les interese la experiencia de ser parte de dicha raza nueva, o puedes crear una raza esclava a quien explotar. Y no necesitan un tubo de ensayo para limitar genéticamente a una población. Es más sencillo. Hacerlo manipulando ideas y percepción, sí. Toma mucho tiempo, es verdad, pero esa raza intelectualmente superior, si algo tiene es tiempo, porque no reside en el mismo plano que los humanos. Residen en donde el tiempo es maleable, solo semilineal. Pueden esperar, tienen paciencia. Para salir de sus problemas, lo único que tienen que hacer los humanos es enfocarse en lo que realmente quieren, pero no como en algo que desean para escapar de lo que no desean. Porque eso, una vez más, le da atención a lo que no desean, manifestándolo más, porque lo que resistes persiste, y lo que más temen es que alguien se dé cuenta de la veracidad de esta información. Deben enfocarse en lo que realmente desean en un marco libre de pensamientos, de escapar de lo que no desean. Ahora, el problema es que eso que realmente desean también está manipulado. Entonces, hay que cambiar el sistema de valores de una población,
Tarea nada fácil, porque como se ha comprobado, por lo menos aquí, es que no se puede cambiar a las personas, solo se les puede invitar u ofrecer una alternativa, pero si no se les ofrece, nunca podrían saber que existe otra alternativa. En el universo, afuera de la Tierra, entre las demás razas, existe esta clasificación: razas primarias y razas secundarias. Una raza primaria es aquella que es la base de otras, creada con la intención, enfoque, conciencia, de lo que llamaríamos la fuente original. Una raza secundaria es aquella que fue creada usando los conceptos de control mental descritos arriba, ya sea con miras a crear una nueva con fines constructivos creativos o con fines de explotación. En este caso, la raza liriana y sus variantes, incluyendo la raza taigeteana, son razas primarias, porque son el resultado de la intención de la fuente original, usando la intención, atención de las conciencias interesadas en vivir una experiencia como miembros de dicha raza. La raza humana es de la familia de las razas lirianas, pero su ADN ha sido modificado y su funcionamiento limitado al 3D usando el método descrito arriba, por otra raza. Por lo tanto, se clasifica como raza secundaria. Sin embargo, cada ser humano y cada cuerpo humano tiene dentro de sí todo lo necesario para activarse genéticamente y de conciencia. Lo único que limita al ser humano es la idea que se es limitado. Se vive la limitación, entonces bajo la ley de la atracción se recibirá más de esa limitación. Es por eso que muchos seres humanos hacen proezas imposibles. Esta es la base del tema de control mental. ¿Deseas hacer alguna pregunta hasta ahora? ¿Tiene sentido lo que te he dicho? Habla Robert. Tiene mucho sentido, Svaru. Gracias por compartir, me resuena todo, gracias. Habla Svaru. Me puedo expandir a partir de cualquier concepto dicho arriba, en cualquier dirección. Habla Robert. Expándete donde tú creas que la humanidad le haga más falta este conocimiento. Gracias. Bueno, un momento, hay una cosa. Si la raza humana es de la familia de las razas lirianas, pero su ADN ha sido modificado y su funcionamiento limitado al 3D, usando el método descrito arriba por otra raza, por lo tanto se clasifica como raza secundaria, entiendo que el ADN se modifica por la Matrix porque nosotros mismos lo modificamos sugestionados por el control mental y las limitaciones que nos hace creer la Matrix, ¿correcto? Habla Svaru. Es correcto, sí. Yo sé que con lo dicho arriba, voy en contra de los genetistas y de las tablillas sumerias, en contra del Popol Vuh. También duele que se les diga que los controla una raza intelectualmente superior y que son una raza secundaria, pero es la verdad. Si no conocen la naturaleza del problema, no lo podrán solucionar. Habla Robert. No hay más esclavo que el que no se quiere dar cuenta. Ahora que lo sabemos, queremos una solución, gracias. Habla Svaru. Y también he dicho que en cada ser humano está todo lo necesario para despertar, para crear de nuevo, para activar todo su ADN. No hay esclavo más perfecto que el que no sabe que lo es. Habla Robert. Se nos terminó el tiempo, Svaru. Gracias por tu tiempo. Habla Svaru. Gracias, Robert. Si quieres, solo aclaramos los puntos de hoy. Comentarios y ya. Habla Robert. Como tú sugieras, Svaru. Ok. No quiero acaparar tu tiempo. Si quieres, lo dejamos hasta el próximo día. Habla Svaru.
Sí, está bien, Robert. Gracias por estar aquí. Estás haciendo un gran trabajo. Todas estamos muy agradecidas contigo. Habla, Robert. Gracias a ti, como siempre, tan excelente conmigo. Y yo con todas vosotras. Bye, Svaru. Habla, Svaru. Bye, Robert. Hola de nuevo. El conocimiento es universal, por eso lo estoy compartiendo. El entendimiento abarca el saber y el comprender por qué la humanidad está como está y cómo salir de este control mental impuesto a toda la humanidad. Debemos despertar a la verdad de que hay una inteligencia no humana detrás de la civilización guiándola y explotándola, la cual no nos permitirá más avances a la población, simplemente porque se rompería el 3D. Y ellos, los controladores, lo saben. Esto ya es divulgación. Para ellos ya tenemos demasiados avances. Cualquier avance más traería como consecuencia un entendimiento mayor de parte de la población que ocasionaría el darse cuenta que estamos en un medio artificialmente controlado, con la subsecuente caída del sistema entero. También por eso no se nos da más tecnología. Los controladores saben esto. No importa lo que has sido antes en cuestión de razas. Lo que importa es qué eres hoy y qué deseas ser a continuación. Por ejemplo, el ser de un color no significa de ninguna manera el tener que continuar como ser de ese color. Hablando de razas o de ser cualquier cosa. No se debe tener la esperanza de algún día ser lo que sea, o estar pensando que algún día se será digno de. Solo se tiene que ser lo que uno desea ser en ese momento, siempre viviendo el ahora lo más posible. Digo lo más posible porque realmente no se puede vivir el ahora, porque siempre es el resultado del pasado en nuestras mentes. Lo que importa es tu intención, lo que eres hoy, que define lo que serás. Así siempre ha sido. Las almas no tienen raza ni género. Solo es parte de la encarnación. Serás lo que deseas ser, así de simple. Siempre ha sido así. Desde el comienzo de los tiempos. Expresión, pues el tiempo nunca comenzó, solo es. Estamos bajo la influencia artificial de la Matrix 3D. Solo tenemos que ser conscientes de ella para que esté a nuestro favor. En cada ser humano está todo lo necesario para despertar, para crear de nuevo, para activar todo su ADN. No hay esclavo más perfecto que el que no sabe que lo es. Espero que este vídeo haya sido de vuestro interés. Vamos a dar por finalizado este programa que he querido compartir con todos vosotros. Vamos a seguir con los temas que tengo en mente, que son muy interesantes. Y mi especial agradecimiento, una vez más, a todas mis colaboradoras de la raza taigetiana de las Pléyades, por el gran esfuerzo que están haciendo. Y si tenéis alguna pregunta, sentiros libres de dejarla en la caja de comentarios, que os leen, siempre con el máximo respeto. Gracias. Y por favor, si vais a tomar algo de lo que has escuchado aquí, tómalo, porque el conocimiento es universal. Pero no lo distorsiones. Gracias por ver y escuchar. Un fuerte abrazo y hasta el próximo programa. Chao.
He abierto otro canal, en el cual hago una reflexión y doy mi opinión sobre el vídeo de hoy. El canal se llama Retagarta. Os dejo el enlace más abajo. Gracias y hasta luego, amigos. Vuelvo a dar las gracias a todos los suscriptores y seguidores de este canal. También os agradezco vuestra participación en el canal de Despejando Enigmas. Y no me puedo olvidar de todos aquellos que habéis compartido los vídeos en vuestros canales, redes sociales y blogs, logrando con ello que cada vez seamos más. Y gracias a todos vosotros, este proyecto sigue adelante. Gracias y hasta el próximo vídeo, amigos.